Bienvenidos al programa Propósitos de Vida, presentado por embajadores del reino y con la conducción del pastor Octavio Moreno Velandia. Prepárate para descubrir, reflexionar y alcanzar los propósitos divinos que transformarán tu vida. Inspírate y crece espiritualmente con cada episodio. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Hoy deseo que el Señor les bendiga de una manera especial con esta palabra que quiero compartir acerca de los dos aspectos principales del Evangelio. Cuando yo he hecho una reflexión referente a lo que nos enseña el Evangelio mismo del Señor Jesucristo, he encontrado que el Evangelio tiene dos aspectos principales. En primer lugar está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está dirigido a los no creyentes, es decir, a los inconversos, y yo lo he llamado el Evangelio de la Salvación. En Marcos capítulo 1, y quiero leer el versículo 1, dice: esta es la buena noticia. Aquí estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Esta es la buena noticia, o sea, el Evangelio, acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí nos habla de la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías. Y cuando uno mira el nombre de Jesús, quiere decir Salvador. Entonces aquí está dirigida la palabra, el mensaje del Evangelio de la Salvación. Y cuando hablamos del Evangelio de la Salvación, estamos dirigiéndonos a las personas que necesitan la salvación porque todavía no son creyentes. Comúnmente nosotros llamamos inconversos, pero son las personas no creyentes o que no han entrado, no han creído en el Evangelio. Y cuando nosotros vemos esas buenas nuevas del Evangelio para salvación, implica una serie de cosas. Por ejemplo, encontramos que en el Evangelio de la Salvación está el arrepentimiento para poder entrar en el reino. Está la decisión de recibir a Cristo como nuestro Salvador y de esa manera hacernos hijos de Dios. También encontramos que es la forma de nacer de nuevo en el reino de los cielos, de acuerdo a lo que dice Juan. Dice que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. También implica el Evangelio de la Salvación por medio del sacrificio de Cristo, lo cual nos da vida eterna, pero también nos da una vida nueva para vivir aquí mientras estamos en este cuerpo, en esta tierra. Todo eso involucra el Evangelio de la Salvación, la gracia salvadora y lo que Jesús hizo por nosotros. Eso lo ha predicado la iglesia y lo ha hecho bien. Por eso hay muchas iglesias, por eso hay muchos discípulos, muchos creyentes. Por eso la iglesia ha crecido, porque ha hecho un trabajo en cuanto al Evangelio de la Salvación. Pero hay un segundo aspecto que no va dirigido a los inconversos, no va dirigido a las personas no creyentes, sino a los creyentes en Cristo, quienes ya han entrado en el reino y han nacido de nuevo. El Evangelio también es buenas nuevas para los creyentes, y esto nos lleva a lo que he llamado el Evangelio del reino, la segunda parte que es importante. Entonces, para entenderlo y tener claridad, las dos partes o aspectos principales del Evangelio es el Evangelio de la Salvación dirigido a los no creyentes y el Evangelio del reino dirigido a los creyentes. Eso del Evangelio del reino es lo que la iglesia no ha entendido claramente. Entonces la iglesia sigue predicando normalmente para los inconversos la gran comisión y una gran cantidad de verdades. Pero la parte que corresponde al discipulado, a la formación, a la vida abundante, el cómo vivir el Evangelio en la vida práctica, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la vida personal, en la relación con Dios, eso no se ha hecho énfasis como el Evangelio del reino, porque el reino es el gobierno de Dios en nuestras vidas,
en lo personal, en lo familiar, en lo eclesial y en lo social. Cuando Él gobierna, entonces nosotros debemos vivir conforme a las normas que están escritas en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que llamamos el Evangelio del Reino. Hay muchos predicadores que confunden o meten en un solo paquete, por decirlo de alguna manera, el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Salvación, lo mismo, y dicen que el reino es la salvación, que el reino es evangelizar, que el reino es vivir en Cristo. A veces dicen que el reino es Cristo mismo. Hay una confusión en cuanto a eso. Pero cuando yo veo la Biblia, encuentro que son dos cosas que llevan dos direcciones. Uno dirigido a los no creyentes, el Evangelio de la Salvación es para los no creyentes, a fin de que entren en el reino de Dios. Y el Evangelio del Reino es para los creyentes, cómo vivir la vida cristiana en todas las dimensiones de la vida, como hijos de Dios, siendo nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, la Biblia enseña que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. En Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5 y 6 dice, hablando de Jesús, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y estas tres verdades son ya un acontecimiento real y hecho por Cristo. Él nos amó, y eso lo sabemos. Él nos lavó de nuestros pecados con su sangre, también lo sabemos. Pero dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. También es una realidad. Lo que pasa es que esa parte no nos la han enseñado claramente. Pero nosotros somos reyes y sacerdotes para Dios en un reino espiritual donde Él nos gobierna. Y ese es el Evangelio del Reino. Entonces, por eso es que hago énfasis en las dos partes principales del Evangelio. Es un solo Evangelio que tiene dos componentes, pero que a la larga esos dos son complementarios, porque el uno nos hace entrar en el reino y el otro nos enseña cómo vivir en el reino. Y esa parte del cómo vivir en el reino es la que no se ha hecho énfasis. Por eso hay muchos creyentes que llevan años en la iglesia y no saben cómo vivir o viven vidas mediocres, porque no se les ha enseñado el verdadero evangelio del reino. Pero con esta enseñanza espero que ustedes lo puedan entender y lo enfoquen en sus iglesias de tal manera que se predique el evangelio de la salvación para los no creyentes y el evangelio del reino para los creyentes, de cómo vivir en el reino de Dios. Ese tema es muy interesante y aquí lo podría ilustrar de diferentes maneras, pero el tiempo no lo permite. En resumen, el evangelio del reino es vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que está escrito en la Biblia, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, y vivimos de tal manera que podamos ser identificados en todas las áreas de la vida cristiana. La Biblia nos dice que nosotros en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, las que traíamos del mundo, y todas son hechas nuevas. Esa vida nueva, un estilo de vida diferente, es la vida de reino, y tenemos que aprenderlo, vivirlo y compartirlo. Espero que Dios nos ayude a entender y de esta manera podamos entender los dos grandes aspectos del Evangelio. El Evangelio de la salvación dirigido a los no creyentes y el Evangelio del reino dirigido a los creyentes de cómo vivir en la voluntad de Dios. Espero que la bendición de Dios sea sobre sus vidas y nos encontramos en el próximo programa para hablar de otro tema interesante de la vida cristiana. Que Dios les guarde y hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.